Busque su Biblia, por favor, abra su Biblia. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Gloria a Dios para siempre. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. El que lo va encontrando se va poniendo en pie en reverencia al Señor, como acostumbramos a hacerlo siempre. Leer la palabra del Señor de pie. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo han encontrado? Le vamos a dar solamente lectura al versículo 46. Dice en el nombre del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Tome asiento nomás. Santo es el Señor. ¿Me escuchan bien? Amén. Yo me escucho también. Santo es el Señor. Un poquito más de monitor. Gloria a Dios para siempre. Por ahí sí, hermano. Parece que estamos siendo grabados, ¿cierto? Para mí es una gran desventaja, ¿cierto? Porque dicen que las cámaras aumentan como 5 kilos, hermano. Imagínense. ¿Ah? Santo es el Señor. Que Dios tenga misericordia de mí. Amén. No me favorece mucho que estén las cámaras en este lugar, ¿cierto? Pero bien. Sonríe que Cristo le ama. Amén. Bien, hermanos. Durante el día, ¿cierto? Hemos dicho, cada líder de jóvenes que se ha parado en este lugar, ¿cierto? Ha dicho que trae almitas nuevas y están contentos. Y estamos contentos, ¿cierto? Porque han llegado nuevos hermanos a este lugar. Pero bien decían también, como bien lo dije en la mañana, muchos dicen salgamos a hacer campañas evangelistas, salgamos y prediquemos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero también yo les decía que es necesario que tenemos que ser discipulados. Amén. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos en verdad siguen al Maestro? ¿Cuántos en verdad llegan a este lugar, como decía nuestro hermano, ¿cierto? Delante, a buscar palabra de Dios, a buscar palabra del Maestro? Si nos damos cuenta en el versículo, yo quiero destacar dos palabras. Que dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Véase cómo el escritor está diciendo sus discípulos y una gran multitud. Sabemos que Jesucristo, cuando él predicaba, una gran multitud le seguía. Sabemos que cuando él, ¿cierto?, se paraba a dar el sermón ahí, mucha gente estaba detrás de él, incluso, ¿cierto?, se preocupaban sus discípulos al decirle, Señor, ¿y qué les vamos a dar de comer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay mucha gente. Y muchas veces nosotros nos alegramos dentro de la iglesia porque vemos mucha gente, vemos mucha multitud. Y aquí está la separación que hace el escritor. Dice que estaban sus discípulos y la multitud. Estaban sus discípulos y los simpatizantes solamente. Solamente gente que a lo mejor venía por el pan y los peces. Solamente que gente a lo mejor venía por el favor de Dios. Solamente que a lo mejor venía, ¿cierto?, por una señal que vino y escucharon de Jesús, que estaba dando un rico pan, que estaba dando un rico pescado, ¿cierto? Pero que quizás muchas veces no le dijeron que Jesús era el Maestro y que venía, ¿cierto?, a predicar el Evangelio y sus demandas. Porque Jesús demanda a sus discípulos, que para ser discípulos, ¿cierto?, si usted se pone a leer la Escritura, cuando Él les decía, Él tenía demandas para poder llegar a ser su discípulo. Porque sabemos que todos los que están dentro de la iglesia no son discípulos de Jesús. Por eso es necesario destacar cuando es la multitud, cuando son los simpatizantes y cuando es verdaderamente un discípulo. Yo estuve buscando, ¿cierto?, ¿cómo lo define la Real Academia la palabra simpatía? Dice que lo define como
comunidad de sentimientos, modo de ver atractiva, agradable una persona, inclinación afectiva, espontánea y mutua. Así lo define la Real Academia la palabra simpatía. ¿Se ha fijado cuando dicen, este hermano es simpático, tiene algo, es carismático, tiene algo que me atrae? Y si se daban cuenta en aquel tiempo, a Jesús lo veían así. Este Jesús, cierto, nos habla cosas lindas, ha sanado a muchos, hemos visto señales, entonces la gente lo miraba con simpatía, le agradaba lo que hacía Jesús. ¿Cierto? Pero Jesús siempre separó las cosas. Jesús siempre separó lo espiritual de lo espiritual y lo material de lo material. Recordemos, cierto, que el pueblo de Israel esperaba, como bien lo enseñaba temprano el hermano Boris, cierto, a un líder, a un rey, que venía con un ejército a sacarlo, cierto, de lo que, la opresión que les tenía puesto el imperio romano. Entonces ellos esperaban a un rey que iba a venir a sacarlos de esa opresión, pero nunca pensaron que ese rey iba a liberar su espíritu, el cual verdaderamente estaba atado. Entonces muchos de ellos veían a Jesucristo como un rey político, como solamente un sanador, como solamente una persona que hacía milagros. Y sus discípulos, en cambio, notemos que sus discípulos siempre estuvieron a su lado y siempre le decían, maestro. Esas palabras, cierto que los lectores de la Biblia tienen que darse cuenta cuando el escritor está llamando lo que le decían maestro. Algunos le decían el Mesías, otros le decían el Rey, ¿cierto? Le decían el Cristo, le decían el Señor. Y tenemos que connotar muchas veces cuando está separando, ¿cierto?, el escritor y está hablando de distintas maneras. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es importante irse al fondo. Por eso es importante que nosotros, ¿cierto?, el maestro que nos está enseñando siempre nos lleve al fondo de por qué está escribiendo de esa manera el escritor. Jesucristo sabía que esta multitud no lo estaba siguiendo por lo que él era, sino que lo estaba siguiendo por el pan y los peces. Así lo vamos a ver. Váyase por favor conmigo a San Juan 6. San Juan 6:26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se da cuenta que Jesucristo sabía quién eran ellos? Si se da cuenta, Jesucristo sabe quién es usted. Jesucristo sabe cómo llegó dispuesto en este día. Jesucristo conoce su vida, porque Él dice que Él es el mismo Dios reencarnado y por lo tanto dice que es el Dios omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, que está en todo lugar y escudriña hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Por lo tanto, Él sabe si usted es discípulo o si usted sabe si es un simpatizante que se está escondiendo en la multitud. ¿Sabe si en verdad usted viene por un milagro o quiere tener esa vida eterna y estar reinando junto a Él una eternidad? ¿Sabe si en verdad usted quiere darle adoración? ¿Sabe si en verdad usted ha venido buscando palabra viva, para su vida? Él lo sabe, hermanos. Él sabe si usted es un simpatizante que solamente, cierto que muchas veces los jóvenes, invitamos a los jóvenes y decimos, no, jovencito, venga. Aquí en este lugar la pasamos re bien, ¿cierto? Nos hemos reído, hemos cantado y levantamos las manos. Oiga, y nos permiten hasta cantar, ¿cierto? Y muchas veces también vienen por el pololo, por la polola. Y muchas veces se creen hasta discípulos, ¿cierto? Porque miran a la polola que está levantando los brazos y yo también los levanto. Pero Jesucristo nos conoce. Y sabe si usted es un simpatizante o si es un verdadero discípulo. Como bien decía en lo anterior, Jesucristo
separa muy bien las palabras y separa muy bien lo espiritual. ¿Se recuerdan el pasaje? No los voy a llevar ese pasaje cuando él estaba, ¿cierto?, ayunando en el desierto y apareció el tentador. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando dice, bueno, Jesucristo dice que tenía hambre y viene el tentador y le dice, bueno, si tienes hambre, convierta esa piedra en pan. ¿No eres del Dios? ¿Y qué es lo que Jesucristo le dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios o de mi Padre. Entonces Jesucristo le dejó al tiro en claro a Satanás. Lo material para allá y lo espiritual acá. Y fíjese que Satanás, ¿cierto?, queriendo tentarle también, seguimos en ese pasaje, y diciéndole, queriendo tentarlo, si eres el Señor, tírate de aquí. En la palabra dice que vendrán montones de ángeles, ¿cierto?, y te sostendrán. ¿Y qué le dice el Señor? Al Señor tu Dios no tentarás. Satanás sabe que Jesucristo es el Señor, su Dios. Él lo sabe. Y nosotros también tenemos que saberlo. Que aparte de tenerlo a Jesús como un sanador, como un curandero, tenemos que tenerlo por Señor. Y si lo tenemos por Señor, también lo tenemos por Maestro. Es necesario que lo tengamos por Maestro para poder aprender de Él. Es necesario que lo tengamos por Señor para poder postrarnos delante de Él y darle la adoración que Él se merece. Hay otro ejemplo, ¿cierto?, también que es muy leído en las iglesias, de los 10 leprosos. Si se da cuenta, los 10 leprosos, ¿cierto?, estaban alejados de Él y la multitud, ¿cierto?, no los dejaba y gritaban, ¡Maestro! Fíjese, ¡Maestro! Búsquelo después, está en Lucas 17, creo que es. Así fue, hermano Boris, que lo buscamos, ¿cierto? Gracias. En Lucas 17, que le decían, Maestro. Recordemos que los leprosos no se podían acercar a la multitud, lo tenían prohibido, ¿cierto? Porque si se acercaban podían tomar piedra a la multitud y apedrearlos para que no se contaminaran. Y por eso lo gritaban desde lejos y le decían, Maestro, sánanos. Maestro. Si se da cuenta, ¿por qué? No le dijo, Señor, sánanos. ¿Por qué no le dijo, Rey, sánanos? Sino que los leprosos le dijeron Maestro. O sea, estos hombres estaban dispuestos a que Jesús los discipulara, porque habían escuchado de Jesús que era el Maestro. Entonces dice, bueno, Jesucristo dice, vayan donde el sacerdote y muéstrenle lo que yo, eso es lo que parafraseando estoy diciendo, muéstrenle lo que Dios ha hecho con ustedes. Porque era necesario para nosotros desconocidos hacer eso, ¿cierto? Pero para aquel pueblo en aquellos tiempos era totalmente usual. Si había alguna sanación, que tenían que ir donde el sacerdote para que el sacerdote hiciese una ofrenda. Bien, y dice que cuando fueron, ¿cierto?, fueron limpiados. Pero dice que uno solo volvió. Uno solo dice que volvió y se postró delante de él. Y le daba las gracias, y le daba la honra, y le daba el imperio, y le daba la alabanza. Y Jesucristo bueno y dijo, no eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? Que me estaban gritando Maestro. Y muchas veces lo hacemos aquí en la iglesia, que gritamos, Jesús es nuestro Maestro. O el Maestro de Galilea va pasando por ahí y le decimos Maestro. Pero se nos olvida darle la adoración al Maestro. Fíjese que Jesucristo no le dijo al samaritano, porque era un samaritano, no le dijo, levántate. No, Jesucristo recibió la adoración, porque sabemos que Jesucristo es el Dios mismo reencarnado. Nótese cómo lo trataron de maestro. Y uno solo volvió para que fuese discipulado. Porque Jesucristo, aparte de darle la sanación, que fue, cierto, lo corporal, también después le dice, tu fe te ha salvado. La gran diferencia que tiene que connotar usted también. No porque el Señor le sanó, usted ya está salvado.
No porque el Señor hizo un milagro en su vida, usted ya se crea discípulo de Cristo. No, usted tiene que tener una relación personal con Él. Usted tiene que conocerle. Usted tiene que nacer de nuevo para poder ser discípulo. Y dice que de ahí Él nos va a empezar a enseñar todas las cosas porque no estamos solos. ¿Cierto? ¿Se lo recuerda? Ustedes ya no van a... Yo me voy, pero no van a quedar solos. Les voy a dejar al Consolador, que es aquel que les va a cuidar la espalda, parafraseo, que es aquel que les va a ayudar a gemirle al Padre, que es aquel que les va a enseñar todas las cosas que ni a los sabios se las voy a enseñar, pero a ustedes sí. Pero es necesario que le conozca a Cristo y ya deje de ser un simpatizante solamente, que llegue a la iglesia a levantar los brazos solamente y a batirlos, pero no conocerle en una relación personal. Jesucristo, cuando elige a su iglesia, elige a los 12, dice que estuvo, ¿cierto? Nuestro hermano Boris nos decía temprano, el ministerio de Jesucristo, ¿cuánto fue? 3 años. Sus 12 apóstoles estuvieron con él 3 años y él le enseñó y los discipuló. Ya eso también nos manda, ¿cierto? Jesucristo cuando se le aparece, después de haber resucitado. Mateo 28, 19 le dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros. Como decía el hermano Boris, siéntalo o no lo sienta, pero Cristo está con usted. Bien, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Pero sabemos que para eso tenemos demandas. Dice que el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó y que le dijo, Señor, ¿cómo podré hacerlo para seguirte? Anda y vende todas las cosas y dáselo a los pobres, toma tu cruz y ven en pos de mí. ¿Qué es lo que fue lo que hizo ese joven? Dice que se entristeció y se dio la vuelta y se fue. Después dice que llegó otro y le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, a donde quiera. Y muchas veces nosotros aquí cuando cierto nos está animando el coordinador, ¿cuánto aman a Jesús? Amén. ¿Y cuánto irían? Porque la mía es mucha. Y amén, y amén, y amén, ¿cierto? Pero cuando el Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen su nido, pero más yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Está dispuesto a ser usted un discípulo de Jesús? ¿O va a llegar el momento en que usted va a ser probado? ¿O va a llegar un momento en el cual usted no va a estar viviendo la abundancia, sino que va a llegar la escasez? Y a lo mejor va a tener que estar comiendo papitas cocidas. O a lo mejor va a estar comiendo cebollitas solamente. ¿Vamos a alabar a Dios de la misma manera? ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Pero en verdad, con su corazón, piénselo bien. Piénselo bien, porque yo una vez escuché a un predicador que dijo, esto es como una mafia. De aquí solamente podemos salir muertos. Porque sabemos que los que conocen, ¿cierto? Y los que se deleitan con el Espíritu Santo, los que vieron las maravillas, no les va muy bien después cuando se van. Y los mafiosos son así, ¿cierto? Cuando están metidos en una mafia, en una pandilla, después los tienen que matar porque saben muchas cosas. Entonces nosotros solamente podemos salir de aquí siendo discípulos de Jesús en un cajón. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Y es más, se va Jesucristo, deja el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y cae el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Se para un hombre con denuedo y empieza a predicar, que este era el mismo Pedro.
discípulo de Jesucristo, discípulo, el mismo que lo había negado 3 veces, se levanta y dice que más de 3.000 personas en un discurso se convirtieron al Señor. Bonito, ¿cierto? Y decimos nosotros, yo también quiero ser como Pedro. Hermoso ser como Pedro, que ese hombre convirtió a más de 3.000 personas en un discurso. Escúchame, hermano. Yo llevo 5 años en el Evangelio y no sé cuántos sermones he dado en la calle y no imagino si han sido 10 personas que se han convertido. Este hombre se paró una sola vez y lo hizo con más de 3.000. Y ahí, cierto, nos gusta. Y ahí sentimos lo rico. Y ahí nos convertimos encontramos simpático el Espíritu Santo de Dios. Y nos gusta ese poder. Porque nos hace danzar. Nos hace correr lágrimas por nuestros ojos. Y encontramos totalmente hermoso lo que es de Dios. Y es hermoso, es así, ¿cierto? Pero ¿qué fue pasando con los discípulos? Llegamos a la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él tuvo que sufrir y morir apedrado, predicando el Evangelio Santo de Jesucristo. Por eso, hermano, piénselo bien. Por eso, jovencito, que usted ha llegado por primera vez a este lugar, piénselo bien si que realmente está dispuesto a padecer junto a Jesucristo. Piénselo muy bien. El hermano que no me acuerdo, ¿quién decía usted, hermano, que esto es solamente para valientes? Esto es solamente para valientes, porque dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatarán. ¿Se da cuenta cómo menguan los amenes cuando usted empieza a escuchar las demandas de Jesús? Cuando Jesús le dice, yo soy más importante que muchas cosas de tu vida. Cuando Jesús te dice, yo soy más importante que tu hija, a la que ves como niño de tus ojos. Cuando Jesús le dice, yo soy más importante que el trabajo que tienes. Y acostúmbrate que yo soy el que te sostiene. Ahí, cierto, nos temblamos. Porque ya empiezan las demandas de Jesús. Y ahí nos empiezan a temblar las cañuelitas, porque ya, cierto, el Espíritu Santo nos consoló, cierto, estábamos bien, pero cuando empiezan a temblar las cañuelitas, cuando ya la estamos pasando no muy bien. Pablo, no sé cuántas veces fue azotado, hermanos. Y llegaban a 39 veces, porque en aquel tiempo decían que el que era azotado más de 40 veces no podía ser más azotado nunca más. Pero a él lo tomaban preso y le daban 39 latigazos y lo soltaban. O lo dejaban preso nuevamente. Ese es un discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús que estuvo dispuesto a predicar el Evangelio y morir por su Maestro. Pero nosotros seremos capaces de morir por nuestro Maestro. Padecer hambre muchas veces, padecer frío muchas veces a causa de Jesucristo. Estoy hablando a causa de Jesucristo, porque muchas veces malinterpretamos las cosas. Muchas veces las buscamos nosotros solitos y decimos, estamos pasando una prueba. Mentira. No. Los discípulos padecieron por su Maestro. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren ser discípulos? Con convicción diga amén. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero ser que cuando realmente Él venga en una nube, yo quiero levantar mis brazos y llévame, Jesús, contigo. Que cuando suene la trompeta y del cielo aparezca el Señor, yo quiero irme con Él. Pero siendo un discípulo de Él. Para ir terminando ya, hermanos. Volvamos a San Juan 6. Pero ahora, versículo 60. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Muchas veces dura la palabra. Muchas veces cuando Jesús te demanda y te dice, ya deja la drogadicción, deja lo que más te gusta, deja la pornografía, jovencito. Ya deja tus amistades que no te hacen bien.
Cuando te empieza a decir, deja a tu polola porque tu polola te está llevando por un mal camino, la encontramos un poquito amarga. Y no encontramos dulce la palabra del Señor. Y dice que muchos de sus discípulos la encontraron dura. Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y dice también, sigamos leyendo, sabiendo que Jesús el mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y ahora la pregunta para ustedes, después de haber escuchado parte solamente de las demandas de Jesús, para que sea su discípulo. ¿Esto os ofende, hermanos? ¿Acaso también se quieren ir con ellos? Si nos damos cuenta y vemos a Jesucristo hablando con autoridad y como maestro, y si nos damos cuenta, Él nos está diciéndole, hermanito, no se vaya. Como muchas veces los pastores le decimos a los hermanitos cuando están en adulterio, no, hermanito, no se vaya, pero bueno, lo vamos a dejar calladito, pero no se vaya. Total, el diezmo es bueno suyo, hermanito, no se vaya. Cuando los pastores, cierto, o los encargados le soban el hombrito al hermano, no se vaya. Jesucristo, si se da cuenta, en ningún momento los trata de detener y les pregunta, ¿quieren irse con ellos? Le está diciendo, si ustedes quieren irse, váyanse. Pero sale, ¿cierto? Pedro nuevamente. Pedro. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Hermanos, ¿a quién iremos? En el mundo, ¿cómo la pasábamos? La pasábamos en trete, pero ¿sabe? No teníamos la llenura que tenemos ahora. No tenemos lo que tenemos ahora al ser discípulos de Jesús. Nosotros somos privilegiados. Para Jesús somos nación santa, un pueblo adquirido. Usted no se sienta menospreciado por ser cristiano. Y donde vaya, enaltezca el nombre de Cristo y diga, yo soy discípulo de Jesús. Yo sigo al Mesías. Yo sigo al Cristo de la gloria. Yo lo sigo a Él, no importando nada. Y connotemos que Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Solamente a los discípulos y los hijos del Dios viviente les será revelada la palabra de Dios. Connote eso. Por eso usted no se sienta menospreciado al ser el hijo del rey. Usted, jovencito que ha llegado a este lugar por primera vez, no se siente menos. Y ahora, si usted aceptó a Jesucristo, ahora pasó a ser el hijo del rey, el hijo del Dios viviente. ¿Cierto? Porque sabemos que en San Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron en su nombre y que con su boca hablaron y dijeron que era el Cristo, nuestro Salvador, se tenían la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, la inquietud para este día. No importa lo que nos digan, pero seamos discípulos del Cristo de la gloria. Ya dejemos de ser simpatizantes, porque por aquellos no viene el Cristo de la gloria, viene por sus hijos, por sus discípulos, por los que estuvieron dispuestos a padecer persecución, los que estuvieron dispuestos a padecer hambre, a los que estuvieron dispuestos. Porque Jesucristo, cierto, ya en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados
los que por mí padecen persecución, ¿cierto? Porque serán recompensados allá en el cielo. Entonces, nuevamente, la insistencia de que si usted jovencito ha llegado a este lugar, si a usted lo han invitado a una iglesia, y si a usted no le están enseñando, usted también puede decirle, pastor, enséñeme verdaderamente, o encargado, enséñeme verdaderamente lo que Jesús demanda de mí, para yo poder ser un cristiano verdadero, que cuando viene la prueba, que cuando viene la lucha, yo esté firme en la roca que es Cristo Jesús. Y no sea como aquellos, ¿cierto?, que están en la arena solamente, que cuando viene la tempestad, viene el viento, ¿cierto?, sube el río, nos vamos junto con Él. Es necesario que nosotros también, como laicos se puede decir, ¿cierto?, o lo que estamos escuchando muchas veces, a los maestros, a los pastores, a los predicadores, también podamos decirle, enséñeme la palabra de Dios, así como está escrita, porque yo quiero aprender de mi maestro. Amén. El Señor les bendiga, póngase de pie, porque le vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, agradecido estamos de ti nuevamente, Señor. Las Escrituras han sido abiertas, Rey del cielo. Señor, nuevamente tu palabra ha sido exhortada, la hemos escuchado, Señor, con mucha atención. Y agradecidos estamos porque una vez más nos hablan a nuestras vidas, Señor. Mira, Jesús, yo quiero seguirte, Señor, pero también hacer lo que tú me demandas, Rey del cielo. Quiero tenerte como mi maestro. Quiero tenerte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero tenerte primeramente en mi vida, Señor. Padre mío, quizás para nosotros los jóvenes, Señor, y quizás para los más jovencitos, Señor, es muy difícil. Padre mío, hace poquito conversaba con un joven en la calle, Señor, y me decía que le era totalmente difícil, Señor. Creía en ti, pero le era difícil dejar la pasta base. Le era difícil, Señor, dejar de robar. Y me decía, yo sé que el Señor es bueno, pero me cuesta. Señor, Padre mío, permite que nosotros, siendo discípulos, podamos llegar a discipular a esa gente, Señor. Podamos traerla a tus pies, Señor amado, y poder, Señor amado, realmente ser discípulos verdaderos delante de ti. Ser cristianos, Señor, no solamente de nombre, sino que de corazón, Padre mío. Ser ese cristiano, Padre mío, que a ti solamente te agrada, Rey de Gloria, y no a este mundo, Señor. Padre mío, bendice a cada joven que ha llegado a este lugar. Renueva nuestras fuerzas, Señor, porque como decía, quizás nuestro cuerpo está cansado, Señor, y necesitamos que renueven nuestros huesos, Señor. Necesitamos que nos dé fuerza, Señor amado del cielo. Padre mío, que las personas que son un poco mayor que nosotros, Señor, que sean un buen ejemplo para nosotros, Señor. Que nos enseñen la palabra, Señor. Que nos hablen de tus grandezas, que nos hablen de tus demandas, Señor, para poder mantenernos firmes delante de ti, Señor. Agradecidos nos vamos de este lugar, Jesús de la gloria, porque eres vivo, porque eres eficaz, porque eres verdadero, Señor. Porque no alabamos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo día tras día por nosotros. Gracias, Jesús, por aquello. Todo esto, Padre mío, te damos las gracias a través de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.